Bueno, y fracasó el alto al fuego, siguieron las fuerzas generando muertes y heridos, mientras las relaciones para poder resolver la crisis en Sudán se encuentran en un punto muerto. Vamos a hablar y a tratar de entender también el conflicto más en profundidad con el profesor en Relaciones Internacionales, investigador del Programa de Estudios de África y América Latina de la Universidad Nacional del Rosario, el profesor Santiago Molfino. ¿Cómo está, profesor? Buenos días a todos, a la audiencia. Muchas gracias a usted por estar conectado con toda Latinoamérica a través de iNews para hablar de un conflicto que nos parece lejano, que no conocemos tan en profundidad y que es importante también porque de alguna manera estos conflictos también terminan impactando por diversas razones en el resto del mundo y por supuesto también en Latinoamérica. Primero, ¿cuáles son las razones que originan la crisis en la que se encuentra hoy Sudán? Bueno, gracias. Cuando hablamos de Sudán tenemos que pensar que es un ciclo de violencia que empieza a mediados del siglo XX y que vemos la continuidad hasta el día de hoy, atravesado por dos guerras civiles en la segunda mitad del siglo XX y por el conflicto de Darfur, una región muy importante de Sudán. Y con estos conflictos te los menciono porque es una ola de violencia continuada en el país, con una interrupción mínima de 11 años prácticamente, y esto presenta a los actores que hoy vemos en pugna, ¿no? Entonces, cuando pensamos en Sudán hay que pensar de una continuidad de un proceso de disputa y de violencia, ¿no? Entre facciones armadas dentro del país y dentro de cuadros del ejército, ¿no? Disputándose el poder. Perfecto. Y hoy día en particular esta noticia se acentúa, ¿por qué? Se acentúa porque en 2019 tenemos un evento, a mi análisis, muy importante, que fue la Revolución Sudanesa, lo cual se hizo una presión ciudadana muy grande, articulando diferentes grupos de la ciudadanía, como profesionales independientes, sindicatos, estudiantes, que logró poner fin a la autocracia de 30 años de al-Bashir. Y esto implicó la demanda del elemento ciudadano, de buscar una transición democrática que no contemplara a los militares en la política en Sudán. A raíz de esto se generó un consejo de transición militar soberano de partes compartidas, pero que la representación nunca fue ecuánime del elemento civil y el elemento militar. Y luego ya tuvo presente a estos dos personajes de los militares de Sudán, que son Fatah al-Burhan y el denominado Mohamed Dagalo Hekmeti, ¿no? Que en 2021 generan un nuevo golpe militar apresando a Abdallah Hamdok, que era el primer ministro elegido por el Consejo Soberano de Transición. Y esto puso fin a la transición democrática hacia Sudán, por lo menos a la conformación de una idea de posibilidad de transición, ¿no? ¿Y por qué se produce eso? Y se lo pregunto porque más allá de las aspiraciones para llegar al poder que pueda tener cualquier líder en cualquier parte del mundo, siempre hay incentivos o fuerzas que están apoyando que uno u otro quiebre, por ejemplo, como ha sido en Sudán, como usted lo ha señalado el año 2021, la transición. En este caso, ¿qué hay detrás del intento de quebrar esa transición y revertir el proceso en el que se estaba avanzando? Principalmente en los 30 años de gobierno de al-Bashir, por ejemplo, Hekmeti ha sido una parte muy importante porque ha generado estas fuerzas de apoyo rápido, este grupo paramilitar al cual representa, catalogado hoy por el gobierno sudanés por la Fuerza Armada Sudanesa como un grupo rebelde. Ha sido parte en la estrategia de al-Bashir para reprimir en Darfur y para llevar a cabo matanzas de gran escala denunciadas ampliamente por la Corte Penal Internacional. Con esto quiero decir que las mismas fuerzas, los mismos cuadros que formaban parte del tema grande de al-Bashir hoy se están enfrentando, disputándose el poder. Y el punto parece ser central es la incorporación de este grupo paramilitar en el marco de un acuerdo marco de transición que debería haberse firmado el 6 de abril, a la integración de esta fuerza paramilitar al ejército. Esto implicaría, por una parte, la reducción de los privilegios y el poder y de la independencia de las fuerzas de apoyo rápido de Sudán al integrarse a las Fuerzas Armadas sudanesas. Perfecto. Este parece ser central del conflicto. ¿Y por qué no se firmó el 6 de abril este acuerdo? No se firmó porque
básicamente no hubo un buen patrocinio tampoco de la comunidad internacional, que en estos 3 años de transición política pareciera ser que se creyó que la presencia contundente del elemento militar no era un problema para generar una transición ordenada, llamando a una nueva ley electoral, a la redacción de una nueva constitución y elecciones libres y justas. Y te repito, el principal por las tensiones que ya venían creciendo por el rechazo de Dagalo a incorporar, a que se incorporen las fuerzas de apoyo rápido a las Fuerzas Armadas sudanesas. Y el rechazo tiene que ver con que efectivamente sería imposible entonces avanzar a una democracia como la que se espera y la que promovía Occidente, sino que sería una especie de retroceso y acercarse nuevamente a los caminos de la autocracia que lideraron Sudán durante 30 años. Sí, en parte sí, pero también decir que los grupos de oposición, como las Fuerzas de Libertad y el Cambio, el principal bastión civil, es un sector también intransigente a negociar con los golpistas militares, como dicen ellos, de octubre de 2021. Esto es decir, están imposibilitados de negociar con cualquier tipo de fuerzas armadas en Sudán, porque el reclamo es absolutamente de un avance ciudadano y de un repliegue del militarismo en la política en Sudán. Y esto lleva a pensar que Sudán tiene casi 70 años con el ejército omnipresente en la política, lo cual pensar en una transición ordenada sin un ejército unificado resulta verdaderamente imposible. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el rol de Occidente en todo este proceso de transición de la autocracia al intento de convertirse en una democracia con elecciones, con un poder civil por sobre un poder militar? ¿Y cuáles son los intereses también que hay en la zona? Bueno, Sudán siempre ha sido un país muy interesante. Para recordarle a la audiencia que es el tercer país más grande de África, tiene casi 46 millones de habitantes, tiene una zona costera estratégica en el Mar Rojo, y antes de la escisión de Sudán y Sudán del Sur, oficializada en 2011, producto de estos conflictos que te venía mencionando, que arrastramos de la mitad del siglo XX, era un país muy rico en petróleo. Sudán particularmente gestionaba y explotaba todos los yacimientos petrolíferos, pero con la escisión de Sudán del Sur, los yacimientos quedaron en Sudán del Sur y Sudán quedó a cargo de toda la infraestructura, los oleoductos. Por eso es que la extracción de Sudán del Sur, de la cual está presente China, es un jugador muy fuerte, Estados Unidos también lo ha sido, se genera a través de Sudán. Entonces te diría que los intereses son varios, pero estos intereses occidentales han ido en desmedro a raíz de la situación crítica en Sudán de los últimos 20 años y sobre todo por el proceso de transición trunco, dado que la economía sudanesa se encuentra en una situación muy, muy delicada. Y en recordar que en el año 2020, por ejemplo, Occidente cortó todo tipo de financiamiento, de líneas de crédito externas, de ayuda hacia Sudán, en vista de que no se solucionaba, no se había una solución al conflicto, ¿no? Y le pregunto también por la responsabilidad, porque a raíz del tema de los intereses, ¿no es cierto? Porque hemos visto también, como en otros conflictos, el apoyo que ha podido realizar algún país de Occidente grande como Estados Unidos o algunas organizaciones multilaterales han terminado haciendo crecer o fortaleciendo grupos que después se transforman en grupos a los que no se les puede detener, a los que no se les puede controlar, como ha pasado con ISIS, ¿no es cierto?, con el Estado Islámico. En ese sentido también le consulto sobre si hay posibles responsabilidades en el actuar de Occidente, que hoy día ha estado muy presente también en el conflicto presente, en el conflicto actual. O sea, hemos tenido al secretario de Estado de Estados Unidos permanentemente, todos los días, dando discursos e incentivos y palabras en relación a la crisis que se está viviendo, pero lo que hay detrás, también uno podría hablar que hay cierta responsabilidad en lograr que algunos grupos se fortalezcan. Sí, sin duda. Al ser un conflicto estrictamente militar, Sudán es un polo de recepción de armas, del comercio de la industria de las armas muy fuerte. Recordar que Rusia negocia armas con Sudán, Israel vende armas a Sudán. Esto lo menciono porque durante la presidencia de Trump se exhortó a Sudán para que mantenga las líneas de financiamiento que establezca relaciones diplomáticas con Israel, un socio indivisible de Estados Unidos. Con esto quiero decir que Sudán, que ha sido históricamente un país que abrazó la causa palestina, que la ha abrazado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX,
estableció relaciones diplomáticas con Israel en el marco de una estrategia en el final del mandato Trump. Con esto quiero decir que los intereses occidentales están presentes, pero en un momento donde el mundo también está poniendo los ojos en la crisis del institucionalismo liberal de las instituciones, con la guerra en Ucrania, que también ha afectado notablemente a la economía sudanesa, debido a la necesidad, a la dependencia absoluta que tiene sobre el trigo ruso y ucraniano, tanto en Sudán como en Somalia, como en Etiopía. Te diría que el coletazo de la crisis de Occidente en este momento también es muy fuerte en el norte de África. Y las instituciones, así como los países, Estados Unidos mismos, se han debilitado y entonces la influencia no puede ser tan fuerte como la que realizaban antes. Para cerrar y rápidamente, ¿cómo ve usted que avance este conflicto? ¿Le ve un término a corto plazo? ¿Cuáles son los caminos que se debieran o que uno podría llegar a observar? No, desde mi análisis veo que es un conflicto que se está jugando, es un juego de suma cero. En este momento no hay ni avances ni retrocesos. De hecho, los 3 intentos de alto al fuego para que lo que la comunidad internacional está reclamando para extraer sus ciudadanos del país también ha fracasado, y tenemos una situación donde las negociaciones no avanzan y no tenemos un patrocinio indicado de la comunidad internacional idóneo y acorde a la circunstancia que se vive, contemplando que Sudán se ubica en una zona donde también tenemos el conflicto de Etiopía, que hace 3 años que es uno de los conflictos mortíferos del mundo, por lo que la negociación no está avanzando y a mi entender veo que la única posibilidad latente sería que la Unión Africana y actores del orden local pudieran generar un tipo de solución, por lo menos para un cese del alto al fuego. Muchas gracias, profesor Santiago Molfino, licenciado en Relaciones Internacionales, investigador del PEALA, que es el Programa de Estudios de África y América Latina de la Universidad Nacional del Rosario, por esta súper interesante conversación en la que nos explica muy en detalle el origen y el presente del conflicto en Sudán. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Igualmente.